Muy buenos días, mi nombre es Andrea Ávila y les voy a hablar sobre lo que es el factor de amplificación dinámico. Como introducción tenemos que el factor de amplificación dinámico es de suma importancia al momento de realizar un análisis estructural, ya que la derivación de dicho factor implica las propiedades dinámicas de la estructura y las características del viento. Este amplifica las cargas estáticas del viento con el fin de tomar en cuenta los efectos estáticos y dinámicos. Al momento de analizar este factor en una estructura, se debe de verificar que cumpla con los parámetros previamente establecidos para evitar su colapso. El factor de amplificación dinámica está dado por la fórmula B igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos R al cuadrado elevado al cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento por R elevado al cuadrado. Como objetivos tenemos, número 1, dar un pequeño resumen de lo que es el factor de amplificación dinámica y la importancia que tiene al momento de realizar un análisis estructural de la edificación. Número 2, realizar un análisis de cuando el factor de amplificación dinámica nos dará 1, 0 o este tenderá al infinito. Número 3, ejemplificar cuando el valor del factor de amplificación dinámica nos indicará que la estructura entrará en resonancia y la misma puede llegar al colapso. Ok, el factor de amplificación dinámica es la relación que existe entre la amplitud de las vibraciones de un sistema de un grado de libertad sometido a una excitación de tipo armónico y el desplazamiento estático, que no quiere decir que la carga es aplicada estáticamente. Este sucede cuando el periodo de vibración del suelo es muy parecido al periodo de vibración de la estructura. El coeficiente de amplificación dinámico se obtiene al igualar la energía del impacto con la energía de deformación de la estructura que recibe el impacto. La energía de impacto se obtiene como el producto de la carga por el desplazamiento máximo que ha experimentado la estructura. Y la deformación de la estructura se puede obtener integrando las deformaciones de todas las partes que constituyen la estructura. A continuación tenemos el gráfico del factor de amplificación dinámica versus desplazamiento. Como ya les había mencionado anteriormente, tenemos tres casos. Cuando el factor de amortiguamiento nos dará 0, o cuando nos dará 1, o cuando este tenderá al infinito. Ok, como número 1 tenemos que si la relación de frecuencia es menor a 1, la amplificación es muy pequeña y esencialmente independiente del amortiguamiento. Por lo tanto, la respuesta dinámica es la misma que la deformación estática y está controlada por la rigidez del sistema. Esto nos quiere decir que el coeficiente de amplificación dinámico nos dará igual a 1. Ahora tenemos el caso número 2. Y este nos dice que si la relación de frecuencias es mayor a 1, el factor de amplificación dinámica tiende a 0 y es independiente del amortiguamiento. Y la masa del sistema controla la respuesta. Esto nos quiere decir que el amplificador dinámico es igual a 0. Y como número 3 tenemos que si la relación de frecuencias es igual a 1, la respuesta depende del amortiguamiento del sistema. Para valores bajos de E, el factor de amplificación crece hasta valores muchas veces mayores que 1. Entonces, cuando la relación de frecuencias nos da 1, el amplificador dinámico será máximo. Esto no quiere decir que tiende hacia el infinito. Lo que nos quiere decir que el sistema entra en resonancia y como fórmula de resonancia tenemos 1 sobre 1 menos la relación de frecuencias elevado al cuadrado más 2 veces B por la relación de frecuencias elevado al cuadrado. Y como ya sabemos, la relación de frecuencia es 1, entonces la respuesta nos quedará 1 medio por B. Entonces la resonancia es igual a 1 medio por B.
Como conclusiones tenemos que se dio a conocer la importancia que dicho factor tiene al momento de realizar un análisis estructural de la edificación. Número 2, se abarcaron cada uno de los conceptos de cada caso del factor de amplificación dinámica, dando a conocer cuándo este nos dará valores de 0, 1 y cuándo tenderá al infinito. Y cuáles son los factores que influyen al momento de realizar el cálculo. Número 3, se ejemplificó que cuando nuestro factor de amplificación dinámica sea mayor a 1, este nos indicará que la estructura entrará en resonancia y que puede llegar a colapsar entre más alto sea nuestro valor. Como recomendaciones tenemos tomar en cuenta cada uno de los conceptos aprendidos en la clase de dinámica para futuras asignaturas e incluso cuando debamos aplicarlos en el campo. Número 2, dar la debida importancia a dicho factor y guiarnos por los parámetros que nos son proporcionados dependiendo de nuestra locación para evitar la resonancia en las estructuras. Esto ha sido todo y muchísimas gracias por su atención.